Guerra contra el alma humana. La modernidad contra la tradición. En esta serie de tradición y modernidad para De Anima Rerum, realizamos un recorrido que lleva a la derrota religiosa, política y cultural de las tradiciones de las Españas, las tradiciones hispánicas, desde la Ilustración y la Revolución Francesa a la cultura y mentalidad de la posmodernidad. Pareciese que la posmodernidad ha ganado la batalla, ha ganado la guerra, pero tradición y modernidad siguen batallando, porque esas guerras, esos enfrentamientos, esas batallas se realizan en el fondo del alma humana. El objetivo de la modernidad es la destrucción del alma humana. La historia nos demuestra que la tradición no es una pieza de museo. Sigue enfrentándose, lleva 300 años enfrentándose contra la modernidad y sigue hoy plantando cara a esto que podíamos llamar la era líquida. En esta primera parte vamos a tratar por qué el trono y el altar se rindieron al liberalismo, por qué el mundo moderno parece odiar todo lo que es bello, noble, eterno. ¿Cómo es posible que las élites que debían proteger la cristiandad abrieran la puerta a sus propios verdugos? Vamos a desvelar la traición silenciosa, que es el cesionismo, porque ceder ante un enemigo no es una estrategia de supervivencia, sino es el acta de defunción de la inteligencia ante Satanás, porque se prefiere la comodidad del mundo a la verdad del Evangelio. Piensen ustedes cuáles son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, o demonio, mundo y carne. Soy Antonio Peña y hoy en De Anima Rerum vamos a desgranar la ruptura metafísica, el paso mental y cultural de la cristiandad a la modernidad. Por eso he titulado esta primera parte La tradición guillotinada. La genealogía del desastre se basa o parte del cesionismo como aliado necesario de la revolución liberal para la destrucción del orden sagrado. El término cesionismo lo utilizo como locución para referirme a esa condición mental que lleva a una actitud por la cual, ante una presión de una persona o de unos grupos de poder económico, político, se está dispuesto a ceder posiciones intelectuales, filosóficas, teológicas, políticas, religiosas, culturales. Y todo arguyendo que los fines, los objetivos, los principios son superiores y quedan a salvo, a pesar de las cesiones. Ciertamente, en un primer momento, las actividades culturales, religiosas, intelectuales o educativas pueden seguir realizándose, aunque haya que autoimponerse restricciones mentales y en el obrar cotidiano. Pero estas restricciones siempre son calificadas como superfluas, porque supuestamente esos principios superiores quedan a salvo. ¿Pero es realmente así? El problema es que la cesión, por superflua que fuese, acaba siendo una dinámica y el que denominamos genéricamente el poder, enseguida toma la medida de la resistencia mental y cultural. En consecuencia, el poder cada vez realiza mayores presiones, mayores amenazas y que incluso van a afectar a esos principios superiores con los cuales supuestamente se intenta mantener a salvo a través de las cesiones.
la persona o grupo que cede una vez acaba cediendo en todas las ocasiones, porque se acaba aceptando la situación siempre y cuando se prometa un resquicio para poder respirar. Este tipo de mentalidad y dinámica predomina, a mi modo de ver, en ambientes religiosos, especialmente del catolicismo liberal. Thomas Mann, en su obra La montaña mágica, establecía o proponía que todo es política. Quizá su fuente de inspiración fuese Aristóteles en su política, por aquello de que el hombre es un animal político. Para Mann, todo el pensar, el decir y el obrar de una persona es política. Y esto incluye la religión, especialmente las manifestaciones públicas de la religión, que invaden el llamado espacio público. Piensen ustedes en procesiones, peregrinaciones, santas misas al aire libre, diversos actos litúrgicos públicos. Entonces, resulta que el Estado liberal reacciona con amenazas, advertencias y prohibiciones. Es en este punto en el que el católico liberal se pliega, agacha la cabeza, cede a las exigencias, ya sean legales o no, del poder, a cambio de esas migajas de esperanza. Oye, vamos a poder seguir realizando tal peregrinación o tal acto. Ahora, eso sí, no podemos llevar tal símbolo o tal aspecto, no podemos hacer tal cosa, pero vamos a poder realizar el acto, ¿eh? Y es así como se van tranquilizando las conciencias. Esa es la excusa del católico liberal. Podemos realizar, aunque tengamos que someternos, claudicar, o que incluso ese sometimiento o claudicación sea humillante. Pero el principio y el objetivo permanecen, ¿eh? Para llegar a este tipo de pensamiento y de acción, ha tenido que haber una siembra previa. Esa siembra la puso Guillermo de Ockham, la inició Guillermo de Ockham con su navaja, destruyendo a los universales. Es decir, las ideas universales existen, cuestiones que ya se planteaban Aristóteles, pero los clásicos griegos. El bien, la verdad, la justicia, el amor, ¿existen? Todos estos son atributos de Dios. Ockham, con su navaja, niega los universales y por tanto está negando a Dios. Este es el fuego que recogerá Lutero y pasará esa antorcha y esas brasas a las generaciones posteriores. Especialmente el humanismo, el Renacimiento, a la Ilustración. Sobre esta cuestión ya la tratamos en la serie de los mitos de la Edad Media y cómo a partir de del Renacimiento, humanismo Renacimiento, se fabricó toda una serie de ideas que iban matando la mentalidad católica y preparando el terreno a la Ilustración y al catolicismo liberal. Debido a la navaja de Ockham, se propagó la mentalidad de que no existen estas ideas objetivas, el ético objetivo, que permite, por lo que se permite al hombre, sustituir en todo su obrar, en toda su cosmovisión, sustituir a Dios, un teocentrismo, por un antropocentrismo, a Dios por el hombre, sus deseos, sus pensamientos,
son los motores de su vida cotidiana. Lutero y Calvino lo que realmente hicieron fue una estratagema casi perfecta. Hoy diríamos una hoja de ruta, porque presentaron la desobediencia a Dios envuelta y presentada como obediencia al propio Dios en base a la conciencia individual. Porque si no existe el ético objetivo, lo único que queda es mi parecer personal. Lo que para mí es el bien, pero para otro puede ser el mal. Lo que para mí es la justicia, para otro es la injusticia. Lo que para mí es moral, para otro puede ser inmoral. Por lo tanto, todo queda referido y no hay otra, realmente no hay otra referencia que mi conciencia particular. Esa es mi única guía. Sobre esta idea se levantó la separación entre fe y obras. Se levantó la separación entre Iglesia y Estado. El imperio de la fe subjetiva y sentimental dio fundamento también al libre examen, en definitiva, a la autonomía personal, eliminada toda referencia objetiva. La conciencia individual, subjetivismo, relativismo, convertida en razón individual. El conjunto de razones individuales forman la razón social. Razón social forma la razón de Estado. Y esto surge a través de los sufragios universales, que, como muy bien expresó Pío IX, el sufragio universal es la mentira universal. Para todo esto se requiere la libertad en sentido liberal. La libertad no es el hacer lo que quiera, el poder escoger lo que quiera. La libertad es escoger el bien. Escoger el mal no es libertad, sino es esclavitud. ¿Qué diferencia hay con el concepto de libertad liberal, en que uno puede escoger lo que le dé la gana? El bien, el mal, porque como en el fondo lo estoy diciendo yo lo que es el bien y el mal. Si se fijan, esto es lo que les sucedió a Adán y Eva. La bestia les dice, comed del árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento científico, experimental especialmente, del bien y del mal. Es decir, ¿quién puede decir qué es el bien y el mal? Solo Dios. Por eso les dice, seréis como Dios, no necesitaréis a Dios, seréis como Dios. ¿Acaso no es este el mundo, la sociedad y el Estado que hoy tenemos? Bien, por lo tanto, vemos que la idea de libertad, en sentido liberal, la difundieron estos destructores para dar nacimiento no solo a la negación de los universales, sino dar nacimiento y fundamentar el rechazo a toda autoridad, empezando por las autoridades superiores, Dios, Papa, Paterfamilia y cualquier otra autoridad, a jueces, maestros, todos somos iguales y en el fondo nadie es igual. Es, por lo tanto, un rechazo al orden y a las jerarquías físicas y metafísicas con las que Dios hizo la creación. Es precisamente esta cuestión la que hemos tratado en la serie de el orden natural revelado, que pueden ustedes seguir en este mismo canal. Aquella idea que yo califico de aberrante fue el fundamento de la Ilustración, no solo de la Ilustración, ya hemos dicho, desde el humanismo y el Renacimiento a la Ilustración, y sus frutos podridos son el liberalismo y el socialismo.
Es aquí donde se asienta la destrucción del catolicismo. Como diría y desarrollaría Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia, Lutero fue el gran liberador del hombre, de las garras de ese malvado catolicismo, de la malvada Iglesia Católica, asentando la propuesta de Occam en la mentalidad y cultura del antaño cristiano, dando forma a ese futuro que hoy es presente. La idea central: no existe nada más allá de mi propia conciencia. Luego, no hay absolutos, no existen los universales. Consecuencia, no existe Dios. De Feuerbach a Nietzsche, Dios ha muerto. El ambiente cultural que dio fundamento a la Ilustración ya se estaba realizando en el último tercio del siglo XVII con los grupos novatores, especialmente en España. ¿Por qué? Porque fue en España desde donde se llamó a la extensión de este pensamiento novator que dio frutos y se desarrolló en la Ilustración. Porque fue en España y desde España que se renovó la cristiandad en Trento, desde centros como la Escuela de Salamanca. Es a partir de 1717 cuando podemos considerar que la Ilustración española dio frutos, se consolidó, gracias en buena medida a la dinastía borbónica, surgida de una guerra civil. Pese a que en España es cierto que la Ilustración intentó teñirse de catolicismo. Ahí tenemos, por ejemplo, a los Feijóo, Celestino Mutis, Rodríguez Lasso y tantos otros. A pesar de todo, la apuesta católica ilustrada resultó un fiasco. ¿Por qué? Porque significó el comienzo de la pérdida de los valores católicos, de la identidad católica de las Españas. Con ello, se dio inicio al olvido de las tradiciones culturales y teológicas cristianas hispánicas. De hecho, así lo desarrolló, por ejemplo, Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles. El contexto de renovación filosófico-teológica llevada por estos grupos novatores, por ejemplo, el ataque a los últimos brillos de la escolástica, fue adecuado para ser utilizado por esa naciente masonería. La mentalidad reformadora de los novatores dio lugar a lo que llamamos la Ilustración, pero ya con un sello cardinalmente masónico. De esto también trato en los mitos de la Edad Media, cómo se fabricó los actuales mitos de una supuesta Edad Media oscura. La masonería, establecida oficialmente con las constituciones de Anderson, en realidad lo que hizo fue recoger el grito luciferino del non serviam, con el objetivo de ordo ab chaos, disolve et coagula, con los cuales destruir la cristiandad y dar nacimiento al nuevo orden mundial, a ese nuevo orden satánico, al novus ordo seclorum. Tengamos en cuenta que la mayoría de los enciclopedistas eran masones. Diderot, Lambert, Voltaire, estos, por ejemplo, pertenecían a la logia de las Nueve Hermanas de París, igual que los Condorcet, Montesquieu, que se inició en Londres, a la gran logia de Francia pertenecían egregios ilustrados e incluso revolucionarios, Helvetius, Lafayette, Sellés, Mirabeau y tantos otros, Danton, Marat, Talleyrand, Montmorency.
Respecto a una de las figuras centrales, Rousseau, pues tiene incluso composiciones musicales que dedicó al, digamos, príncipe. En definitiva, el cesionismo no fue una estrategia de supervivencia, sino el envite de la modernidad, que fue el acta de capitulación de la inteligencia, prefiriendo ese catolicismo, la comunidad del mundo, adaptarse al mundo, abrir las ventanas al mundo, en vez de evangelizar el mundo. El catolicismo liberal, al renunciar a los universales y abrazar ese subjetivismo, entrega las llaves de la ciudad de Dios a la hoja, al filo que lo va a guillotinar. La siembra, por lo tanto, estaba hecha. Las logias habían trazado el plan, habían levantado la guillotina y habían conseguido la claudicación de las élites que habían abierto las puertas a sus enemigos. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué sucede cuando las ideas se convierten en ese acero y el desprecio por lo sagrado se transforma en terror institucional. Pensemos en la Revolución Francesa, en la Vendée. ¿Qué sucede? La guillotina. Pensemos en los cristeros mexicanos. Pensemos en nuestra hispana, en España, última cruzada. Por lo tanto, no se pierdan nuestra próxima entrega, que hablaremos de estas cuestiones. El capítulo o la parte segunda, titulada El vendaval revolucionario. En este capítulo veremos cómo el humo denso de esta ilustración se convirtió en este fuego que pretendió reducir y prácticamente redujo a cenizas la cristiandad. Sin embargo, la guerra por el alma de la cristiandad, el alma del cristiano, continúa. Y de hecho podríamos decir que no ha hecho otra cosa más que empezar. Les espero en el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención.